Hola, ¿cómo están? Hoy otra vez vamos a hacer una medio simulación de lo que va a ser la práctica de la próxima semana. Esto va a ser la práctica de torneado y les vamos a explicar en este torno, aunque los dos pues son muy similares. Digamos, este puede, como al ser más grande, digamos puede ser un poquito más intimidante, pero van a ver pues que es muy sencillo también de manejar. De entrada hay que establecer las cosas como que están pintadas de rojo, que lo es esta palanca de acá, esta barra de acá abajo, que hay que presionarla, y este botón de acá. Todas estas tres cosas son o para apagar, pues frenos de emergencia, o para encender la máquina, como sería este. Entonces de entrada es importante establecer estas cosas. Bueno, primero que todo hay que encender el torno, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer con este botón de acá. Se escucha un sonido que es porque se energizó la máquina. Y ya para ahora sí colocarlo para que gire, va a ser con esta palanca de acá. Antes de eso, uno tiene que decidir cuáles van a ser las velocidades que uno va a trabajar. Eso depende del material que se va a trabajar y de su diámetro. Entonces, pues se sabe que hay unas tablas que dicen que dependiendo de si uno va a hacer un taladrado o un cilindrado, las velocidades van a cambiar. También depende de si es aluminio o de acero y qué tan grande pues en diámetro va a llegar a ser. Entonces esas velocidades, las RPMs, se cambian desde acá. Como ven, hay dos palancas. Una es para girar toda esta, pues como todo este círculo, y la otra es para mover estas flechas. Entonces hay que establecerlo de entrada. Cuando ya lo establecemos, digamos que nos dio el cálculo después de tener en cuenta ese material, nos dio 840, entonces lo movemos. Si ven, estos colores de acá tienen que coincidir con estos. Entonces tenemos que señalar la flechita de 840 y ya nos queda bien. Y ya procedemos a encenderlo. Esta palanca de acá depende, o sea, el sentido de giro de este mandril depende de esta palanca. Entonces si lo bajamos, nos va a girar así. Si subimos esta palanca, nos va a girar así. Entonces, como nosotros queremos, digamos, refrentar, cilindrar, lo que sea, necesitamos que gire así, porque necesitamos que la herramienta que esté girando entre en contacto con la punta, porque la punta está en la parte superior. Entonces ya aquí lo vamos a encender, bajamos la palanca. Y cuando acabemos la subimos. Y frenamos con esto. Listo, otra cosa importante del torno es identificar todas las herramientas que tienen, que son estos de acá. Esta va a ser para desapretar o apretar el mandril. Miren que estas mordazas se van moviendo a medida que se van girando esto. Esta herramienta es bastante peligrosa en el sentido de que si ustedes la dejan así y encienden esto puede salir volando y puede causar pues un grave accidente. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con esta herramienta, nunca la pueden dejar acá. Listo. Esta herramienta de acá va a ser para desapretar los tornillos prisioneros que están en el portaherramientas. Serían estos tornillos prisioneros de acá. Aquí se colocaría ya sea un un portaburiles o un portainsertos. Entonces el portaburiles iría acá o el portainsertos también iría acá. Y ya apretamos los tornillos con esto. Listo, esta herramienta de acá va en este tornillo de acá. Esto simplemente desaprieta este tornillo de acá. Y yo ya con esto puedo girar este tornillo para que este portaherramientas suba y baja. Luego vamos a ver por qué esto es importante.
Y ya esta llave de acá, que esto se diferencia con el otro torno tiene una herramienta diferente a esta, es simplemente para desapretar este tornillo de acá. Y así ya podemos mover este carro. Esto es importante porque cambia la dirección, ya sea del inserto o del buril, y así podemos mecanizar diferentes cosas. Listo, entonces ahora les vamos a mostrar bien cómo se monta un buril y cómo se alinea. Listo, en este caso vamos a usar un buril. Entonces primero montamos el portaburil al portaherramientas. Una clave para identificar qué herramienta usar es ver las cabezas de los tornillos. Como es un cuadrado, vamos a buscar una herramienta que tenga un agujero cuadrado y simplemente atornillamos para que esté aprisionando el portaburil. Todo tiene que quedar muy firme porque si no va a haber vibración y eso puede causar errores pues, en el mecanizado. Listo, ahora vamos a alinear el buril con la contrapunta. Para hacer esto vamos a aflojar primero el tornillo que controla en Z el movimiento del portaherramientas, o sea, a la altura. Entonces ahí se afloja y de esta manera ya podemos mover el tornillo. Entonces también primero vamos a acercar el buril a la contrapunta, porque esa contrapunta va a ser nuestra referencia del centro que vamos a marcar. Ahora vamos a aflojar toda la torreta para poder acercar aún más la punta a la contrapunta, la punta del buril a la contrapunta. Entonces lo acercamos lo más que podamos y ahí sí vamos a mover la altura del portaherramientas con el tornillo. Entonces más o menos cuando sepamos que ya está centrado, apretamos el tornillo. Y ya para empezar a mecanizar hay que volver a girar toda la torreta para que quede o paralela a la superficie pues, de la pieza o con un poquito de ángulo de ataque. Otra operación que se puede hacer es refrentar, como estamos haciendo aquí, que el objetivo es dejar una cara uniforme en esta superficie del cilindro. Marcar los ceros. El primer cero que vamos a marcar va a ser apoyando completamente el buril sobre esa cara que se ve del cilindro, de tal manera que vamos a mover ya el dial del carro para que coincida con la raya que se observa ahí, con el cero del dial. Así ya vamos a poder saber qué tanto nos vamos a mover en el eje Z del torno. Por ejemplo, qué tanto vamos a cilindrar en distancia. Para el otro cero se recomienda encender el torno, porque lo que vamos a hacer es que nos vamos ahora a desplazar con el carro hacia una superficie del cilindro que toque la parte exterior de ese cilindro y vamos a entrar de a poco con el carro transversal
de tal manera que vamos a hacer un pequeño rayón en la pieza. Aquí ya se observa un pequeño rayón y ese va a ser nuestro segundo cero, el cero del carro transversal, o sea, el del eje X. Con estos dos ceros marcados ya podemos medir con seguridad las diferentes operaciones que vamos a hacer. Digamos que vamos a hacer un cilindrado aquí. Empezamos a cilindrar moviendo la manivela del carro la distancia que ya queramos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.